No existe carbón de carácter tan débil que no pueda brillar y quemar sin apenas se lo da vuelta. No resistas al mal. A cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo 5:39. Hay una gran diferencia entre resistir al mal y renunciar a él. Cuando resistes al mal, le das tu atención. Lo continúas haciendo real. Cuando renuncias al mal, lo sacas de tu atención y se lo das a lo que quieres. Ahora es el momento de que controles tu imaginación y dar belleza en lugar de cenizas, gozo en lugar de luto, alabanza en lugar de espíritu abatido, para que sean llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Isaías 61:3. Tú das belleza en lugar de cenizas cuando concentras tu atención en las cosas como te gustarían que sean, en vez de en las cosas como están. Tú das gozo en vez de luto cuando mantienes una actitud gozosa, a pesar de las circunstancias desfavorables. Das alabanza en lugar de espíritu abatido, cuando mantienes una actitud confiada en vez de sucumbir al desánimo. En esta frase, la Biblia utiliza la palabra árbol como sinónimo de hombre. Te conviertes un árbol de justicia cuando los estados mentales mencionados arriba son permanentes en tu conciencia. Eres un plantío del Señor cuando todos tus pensamientos son verdaderos pensamientos. Es el yo soy. Yo soy es glorificado cuando tu concepto más alto de ti mismo es manifestado. Cuando hayas descubierto que tu propia imaginación controlada es tu salvadora, tu actitud será completamente alterada sin ninguna disminución religiosa, y dirás de tu propia imaginación controlada: mira esta vid, la encuentro un árbol salvaje, de cuya fuerza insolente han crecido ramas irregulares, pero he podado la planta y creció moderadamente en su vana expensa de hojas inútiles y se enredó, como ves, en estos limpios y completos racimos para compensar a la mano que sabiamente la hirió. Robert Southey. Talaba, la destructora. Esta vid significa tu imaginación, que en su estado incontrolado gasta su energía en pensamientos y sentimientos inútiles o destructivos. Pero tú, tal como la vid, es podada al cortarle la rama y raíces inútiles. Podas toda tu imaginación al retraer tu atención de todas las ideas desagradables y destructivas, y al concentrarte en el ideal de tu deseo obtener. La vida más noble y feliz que experimentarás será resultado de haber podado sabiamente tu propia imaginación. Sí, sé podado de todos los pensamientos y sentimientos desagradables así. Piensa la verdad y tus pensamientos alimentarán la hambruna del mundo. Habla la verdad y cada palabra tuya será una semilla fructífera. Vive la verdad y tu vida será un gran y noble credo. Horatio Bonar, Himnos de Fe y Esperanza. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Juan 17:10. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Apocalipsis 14:15. Todo es tuyo. No salgas a buscar aquello que eres. Apropialo, clámalo, asúmelo. Todo depende de tu concepto de ti mismo. Aquello que no clamas como verdadero de ti mismo no puede realizarse por ti. La promesa es: a todo el que tiene más se le dará, y tendrán abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Mateo 25:9, Lucas 8:18. Sostiene firmemente en tu imaginación todo aquello que sea amable y de buena reputación, porque lo amable y lo bueno es esencial en tu vida
si ha de valer la pena. Asúmelo. Haces esto al imaginar que ya eres lo que deseas ser y que ya tienes lo que deseas tener. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23, 7, 19. Aquíétate y sabe que eres aquello que deseas ser y nunca tendrás que buscarlo. A pesar de tu apariencia de libertad de acción, tú obedeces, como todo lo demás, a la ley de asunción. Lo que sea que pienses de la cuestión del libre albedrío, la verdad es que tus experiencias a lo largo de tu vida son determinadas por tus asunciones, ya sea consciente o inconsciente. Una asunción construye un puente de incidentes que llevan inevitablemente al cumplimiento de sí misma. El hombre cree que el futuro es el desarrollo natural del pasado, pero la ley de asunción demuestra claramente que este no es el caso. Tu asunción te pone a ti, psicológicamente, en donde no estás físicamente. Luego tus sentidos te vuelven a traer desde donde estabas psicológicamente a donde estás físicamente. Son estos movimientos psicológicos hacia adelante los que producen tus movimientos físicos hacia adelante en el tiempo. La precognición penetra todas las escrituras del mundo. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo les hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y yo lo tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y yo les digo ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Juan 14, 2, 3, 29. El yo, en estos versículos, es tu imaginación que va al futuro, a una de las muchas moradas. La morada es el estado deseado. Contar un evento antes de que suceda físicamente es simplemente sentirte a ti mismo en el estado deseado hasta que tome el tono de la realidad. Tú vas y preparas un lugar para ti al imaginarte en el sentimiento del deseo cumplido. Luego, tú te aceleras desde este estado del deseo cumplido, donde no has estado físicamente, hacia donde estabas físicamente hace un momento atrás. Luego, con un movimiento hacia adelante irresistible, te mueves hacia adelante a través de una serie de eventos hasta la realización física de tu deseo, que donde hayas estado en tu imaginación, allí estarás en la carne también. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Eclesiastés 1:7. Yo soy Dios que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Isaías 46, 9, 10. La creación está terminada. La creatividad es sólo una profunda receptividad, ya que los contenidos enteros de todos los tiempos y espacios, aunque sean experimentados en una secuencia de tiempo, en realidad coexisten en el eterno e infinito ahora. En otras palabras, todo lo que has sido o serás, de hecho, todo lo que la humanidad fue o será, existe ahora. Esto es a lo que se refiere con creación, y la declaración de que la creación está terminada significa que no hay nada que crear, solo hay que manifestar. Lo que se llama creatividad es tan solo tomar conciencia de lo que ya existe. Tú tan solo vas incrementando porciones en tu conciencia de lo que ya existe. El hecho de que nunca podrías ser algo que ya no eres o experimentar algo no existente explica la experiencia de tener un presentimiento de haber escuchado ya lo que se está diciendo o de haber conocido antes la persona que conoces por primera vez, o haber visto anteriormente un lugar o cosa que estás viendo por primera vez. Toda la creación existe en ti
y es tu destino tomar cada vez más conciencia de sus infinitas maravillas y experimentar cada vez más y más grandes porciones de ella. Si la creación está terminada y todos los eventos están sucediendo ahora, la pregunta que surge naturalmente en la mente es: ¿qué determinaría tu ciclo de tiempo? Es decir, ¿qué determinaría los eventos que experimentas? Y la respuesta es tu concepto de ti mismo. Los conceptos son los que determinan la ruta por la que tu atención sigue. Esta es una buena prueba para verificar este hecho. Asume el sentimiento de tu deseo cumplido y observa la ruta que tu atención sigue. Tú observarás que mientras permanezcas fiel a tu asunción, tu atención seguirá siendo confrontada con imágenes claramente relacionadas con tu asunción. Por ejemplo, si asumes que tienes un increíble negocio, notarás cómo en tu imaginación tu atención se enfoca en incidente tras incidente tras incidente relacionado con tu asunción. Amigos te felicitan, te dicen lo suertudo que eres, otros te envidian y te critican. Desde allí tu atención va a oficinas más grandes, cuentas bancarias más grandes y otros eventos similares relacionados. Persistencia en la asunción resultará en realmente experimentar en aquel hecho que asumiste. Lo mismo es verdad respecto a cualquier concepto. Si tu concepto de ti mismo es que eres un fracaso, encontrarás en tu imaginación a toda una serie de incidentes en conformidad con este concepto. Entonces, es claramente visto que tú, en tu concepto de ti mismo, determinas tu presente, es decir, esa porción en particular de la creación que ahora experimentas, y así también tu futuro, es decir, esa porción en particular de la creación que experimentarás. Tú eres libre de elegir el concepto que aceptarás de ti mismo. Por lo tanto, tú posees el poder de intervención, el poder que te permite alterar el curso de tu futuro. El proceso de elevarte de tu presente concepto a un concepto más alto de ti mismo es el medio de todo verdadero progreso. El concepto más alto te está esperando para que lo encarnes en el mundo de la experiencia. Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria. El que es capaz de hacer mucho más de lo que tú puedas pedir o pensar es tu imaginación, y el poder que obra en nosotros es tu atención. Entendiendo que imaginación es Él, que es capaz de hacer todo lo que pidas, y atención es el poder por el cual tú creas tu mundo, ahora puedes construir tu mundo ideal. Imagínate a ti mismo siendo el ideal que tú sueñas y deseas. Permanece atento a este estado imaginario, y tan pronto como sientas completamente que ya eres este ideal, se manifestará a sí mismo como realidad en tu mundo. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conocía. Juan 1:10. El misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, Cristo en ustedes la esperanza de la gloria. Colosenses 1:26, 27, 22. Cuando dice Él en la primera cita se refiere a tu imaginación. Hay solo una sustancia. Esta sustancia es tu conciencia. Es tu imaginación la que forma esta sustancia en conceptos, los cuales luego se manifiestan como condiciones, circunstancias y objetos físicos. Por lo tanto, la imaginación creó tu mundo. De esta verdad suprema, excepto por algunos, los hombres no están conscientes. El misterio, Cristo en ti, referido en la segunda cita, es tu imaginación, por lo cual tu mundo se moldea. La esperanza de la gloria es estar consciente sobre la habilidad de elevarte perpetuamente hacia niveles más altos. Cristo nos encuentra en la historia, no en formas externas.
Tú encuentras a Cristo solo cuando tomas conciencia del hecho de que tu imaginación es el único poder redentor. Cuando esto es descubierto, las torres de dogma habrán oído las trompetas de la verdad y como las paredes de Jericó, se derrumbarán a polvo. Tu imaginación es capaz de hacer todo lo que le pidas en proporción al grado de tu atención. Todo progreso y cumplimiento del deseo depende del control y concentración de tu atención. La atención puede ser, ya sea atraída desde afuera o dirigida desde adentro. La atención es atraída desde afuera cuando estás conscientemente ocupado con las impresiones externas del presente inmediato. Tu atención es dirigida desde dentro cuando tú deliberadamente eliges en qué estarás ocupado mentalmente. Es obvio que en el mundo objetivo, tu atención no solo es atraída, pero también constantemente dirigida a impresiones externas. Pero tu control en el estado subjetivo es casi inexistente, ya que en este estado la atención es usualmente la servidora y no el amo, la pasajera y no el piloto de tu mundo. Hay una gran diferencia entre atención dirigida objetivamente y la atención dirigida subjetivamente, y la capacidad de cambiar tu futuro depende de esta última. Cuando eres capaz de controlar los movimientos de tu atención en el mundo subjetivo, tú puedes modificar o alterar tu vida como te plazca. Pero este control no puede ser alcanzado si permites que tu atención esté constantemente atraída a lo externo. Cada día, haz la tarea de deliberadamente retraer tu atención del mundo objetivo y enfócala subjetivamente. En otras palabras, concéntrate en esos pensamientos o humores que tú deliberadamente determinas. Entonces, aquellas cosas que ahora te restringen desaparecerán y caerán. El día que obtengas el control de los movimientos de tu atención en el mundo subjetivo, serás el amo de tu destino. Ya no aceptarás el dominio de las condiciones o circunstancias externas. Ya no aceptarás la vida en las bases del mundo externo. Habiendo obtenido el control de los movimientos de tu atención y habiendo descubierto el misterio escondido de los siglos, que Cristo en ti es tu imaginación, reafirmarás la supremacía de la imaginación y todo lo pondrás bajo su sometimiento. Las percepciones del hombre no están sujetas a los órganos de percepción. Él percibe más de lo que los sentidos, aunque nunca tan sutilmente puedan descubrir. William Blake. No importa cuánto parezca que vives en un mundo material, en realidad vives en un mundo de imaginación. Lo externo, los eventos físicos de la vida, son el fruto de momentos olvidados que han florecido, resultado de previos y usualmente olvidados estados de conciencia. Son los finales ya en movimiento, que tuvieron orígenes imaginativos, usualmente olvidados. Cuando te has absorbido completamente en un estado emocional, estás en ese momento asumiendo el sentimiento del estado cumplido. Si persistes allí, en lo que sea que estés intensamente emocional, lo experimentarás en tu mundo. Estos periodos de absorción, de la atención concentrada, son los comienzos de las cosas que cosechas. Es en estos momentos en el que tú ejercitas tu poder creativo. Al final de estos periodos o momentos de absorción, te aceleras en estos estados imaginativos, donde no has estado aún físicamente, a donde estabas físicamente un momento atrás. En estos periodos, el estado imaginado es tan real que cuando vuelves al mundo objetivo y encuentras que no es el mismo que el estado imaginado, es realmente un shock. Has visto algo en la imaginación con tal intensidad que te preguntas si puedes creer en la evidencia de tus sentidos y te preguntas, ¿fue una visión o un sueño despierto? ¿Huyó la música? ¿Estoy despierto o dormido? Este shock
reserva tu sentido del tiempo. Por esto quiero decir que en vez de que tu experiencia resulte de tu pasado, ahora se convierte en el resultado de estar en la imaginación donde no has estado físicamente. El hombre que a voluntad puede asumir cualquier estado que le plazca, ha encontrado las llaves del reino de los cielos. La clave es el deseo, imaginación y una atención estable enfocada en el sentimiento del deseo cumplido. Para esta persona, todo hecho objetivo, indeseable, no es más una realidad, y el ardiente deseo no es más que un sueño. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las ventanas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Las ventanas del cielo no se abrirán ni los tesoros serán obtenidos por fuerza de voluntad, sino que se abrirán a sí mismos y se obtendrán los tesoros como un regalo gratuito, un regalo que viene cuando la absorción alcanza tal grado que resulta en un sentimiento de completa aceptación. El pasaje de tu estado presente al sentimiento de tu deseo cumplido no está a través de un espacio. Existe continuidad entre lo llamado real e irreal. Para cruzar de un estado a otro, tú tan solo extiendes tus antenas, confías en tu tacto y entras completamente en el espíritu de lo que estás haciendo. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Asume el espíritu, el sentimiento del deseo cumplido, y habrás abierto las ventanas para recibir la bendición. Asumir un estado es estar en el espíritu de él. Tus triunfos serán una sorpresa solo para aquellos que no sabían de tu pasaje secreto, de un estado de deseo de la asunción del deseo cumplido. El Señor de los ejércitos no responderá a tu deseo hasta que no hayas asumido el sentimiento de ya ser aquello que quieres ser, ya que aceptación es el canal de su acción. Aceptación es el Señor de los ejércitos en acción. El principio de menor acción posible gobierna todo en física, desde la trayectoria de un planeta a la trayectoria del pulso de la luz. La menor acción posible es el mínimo de energía multiplicada por el mínimo de tiempo. Por lo tanto, para moverte de tu estado presente al estado deseado, debes utilizar el mínimo de energía en el menor tiempo posible. Tu viaje de un estado de conciencia a otro es un viaje psicológico. Por lo tanto, para hacer el viaje debes utilizar el equivalente psicológico de menor acción posible, y el equivalente psicológico es la mera asunción. El día que te des cuenta completamente del poder de tu asunción, descubrirás que funciona en completa conformidad con este principio. Funciona por medio de la atención sin esfuerzo. Por lo tanto, con el mínimo de acción posible a través de la asunción, te apuras sin apresurarte y alcanzas tu objetivo sin esfuerzo. Porque la creación ya está terminada, lo que deseas ya existe. Está excluido de la vista porque tú puedes ver solo los contenidos de tu propia conciencia. Es la función de una asunción volver a llamar a la vista excluida y restaurar la visión completa. No es el mundo, sino tu asunción lo que cambia. La asunción trae lo invisible a la vista. No es nada más ni nada menos que ver con el ojo de Dios. Eso es la imaginación. Pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Samuel 16:7. El corazón es el principal órgano del sentido, por lo tanto, la primera causa de la experiencia. Cuando ves el corazón, estás mirando tus asunciones, las asunciones determinan tu experiencia. Observa tus asunciones con total diligencia, ya que de ellas salen los asuntos de la vida. Las asunciones tienen el poder de la realización objetiva.
Cada evento en el mundo visible es el resultado de una asunción o idea en el mundo invisible. El momento presente es muy importante, ya que es solo en el momento presente que nuestras asunciones pueden ser controladas. El futuro debe convertirse en el presente en tu mente, si tú quieres operar sabiamente la ley de asunción. El futuro se convierte en el presente cuando te imaginas que ya eres aquello que serás cuando tu asunción se cumpla. Aquíétate, menor acción posible, y sabe que ya eres aquello que deseas ser. El final del deseo debería ser ya serlo. Traduce tu sueño en serlo. La construcción perpetua de estados futuros sin la conciencia de ya serlos, eso es, imaginar tu deseo sin realmente asumir el sentimiento del deseo cumplido, es la falacia y espejismo de la humanidad. Eso es simplemente vivir soñando en vano.